Buenos días o buenas noches o buenas tardes al capítulo número 50 de Humo Negro, del podcast de cine. A todos, todas o todes los que nos escuchan. Yo soy Iñaki Goldaracena, estoy con Claudio Tapia. Hola. Saludos a Claudio. Y con Simón. Hola, hola. Reconozcan sus voces, diferencienlas. Vamos a estar conversando hoy día de dos películas muy especiales para mí, ya que ahora estamos haciendo una modalidad en la cual nosotros sugerimos qué películas ver y obligamos al resto a verlas. Lo que ha llevado buenas sorpresas en los últimos podcasts, Sí. ¿no? Sí, buena. Este capítulo vamos a hablar de dos películas que me gustan mucho y la primera de ellas es Margaret de Kenneth Lonergan. ¿Nos tiramos al tiro con la sinopsis? Y después nos largamos a hablar. ¿Te parece? Sí, les voy a hablar de la sinopsis. Ya. Esta película es una película sobre un adolescente que vive en Nueva York, que un día está caminando por la calle buscando un regalo para su papá, cuando ve que el chofer de una micro tiene como el gorro que ella quiere regalarle a alguien. Entonces le empieza a hacer señas como: oye, detente, dime dónde compraste ese gorro, lo necesito. Y al hacer eso, el chofer se distrae y se pasa una luz roja y atropella a una mujer. La adolescente, que es la protagonista, como ve todo este accidente que ella indirectamente causó, como que socorre a la mujer que está herida y todo, pero la mujer se muere, y desde entonces, desde ese momento, su vida empieza como a plagarse de culpa y remordimientos morales que le hacen cuestionarse muchas cosas y emprender un viaje tanto en su dimensión escolar, como familiar, como social o sexual, que empieza como a quizás radicalizarse un poco en esta búsqueda de quién es ella. Muy buena sinopsis. Algo Sí, así. excelente, me dieron ganas de verla. Sí. Bueno, Vamos a verla. es que esta es una película de 2 horas y media que en realidad debería durar mucho más, que bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó Sí. con eso. Entonces como que es una película que se trata de muchas cosas, es difícil hacer una sinopsis, pero es más o menos eso es lo que intenté. Igual yo quiero escucharlo a ustedes. ¿La habían visto antes? Yo sí hace muy poco la había visto. Por insistencia mía, ¿o no? No, porque la recomendaste y a mí me gusta Kenneth Lonergan y dije, weón, puta, ¿cómo no voy a ver esta película de Lonergan? Es la única que falta y tiene 3, pues, weón, no puedo ser tan pajero, ¿cachai? Y claro, la primera vez no me gustó tanto, pero esta vez me subió mucho más. Pese a que tengo todavía reparos y que probablemente no es mi película favorita de Lonergan, porque siento que las otras son como más especiales, las otras dos que tiene. Pero sí me causó mucho interés esta vez de ver la versión larga y dije, ojalá esta weá fuera una serie, weón. Me hubiese encantado que hubiese funcionado como serie y tener muchos capítulos así, muchos capítulos que pasan cosas. Igual es verdad que ese es como el formato ideal, como una miniserie, ¿o no? De esta película. Sí, como una serie limitada, como le llaman los gringos. Sí, si se hubiera hecho hoy, hubiera sido una serie, yo creo. Probablemente sí. Sí. Y nada, me subió mucho más. Probablemente se me pasara. Uno al principio pareciera que como que siente que no pasa nada, pero en realidad pasan muchas weas, pero así demasiadas weas. La protagonista pasa por muchas etapas y quizás la primera vez que la vi se me pasaron algunas cosas. Pero esta vez no, pues esta vez estaba como muy atento, fue muy inmersivo mi visionado y la sentí mucho más cercana. La sentí mucho mejor por consecuencia. Me gustó mucho más esta vez. Y se me hizo cortísima además, eso es lo otro. Bueno. Uf, brígido. Yo debo admitir, esta es la primera vez que la veo y ingenuamente mi plan original era ver la versión extendida, pero no la encontré en ninguna parte. Y creo que fue mejor porque debo admitir que si bien la encontré bien buena, sí sentí como las 2 horas y media de duración, como que sí sentí como, wow, me queda una hora y media de película todavía. Como que no sabéis para dónde van, ¿verdad? Claro, sí, porque es verdad que como que uno puede sentir que no pasa nada, porque siento que hay muchas cosas que le pasan a la protagonista que no tienen como relación con la trama de la muerte del accidente que presenció y como su posterior búsqueda como de, entre comillas, justicia. Pero a medida que iba avanzando la película, como que me daba cuenta de que como que en cierta forma como que esa trama era como una excusa como para conocerla a ella, conocer a su mamá y conocer el mundo que la rodeaba.
Y en ese sentido siento que es como pre-Manchester by the Sea, siento, como que me produjo la misma sensación de que en Manchester by the Sea como que la trama es acerca de este tipo que tiene que reencontrarse con sus pasados, con sus fantasmas del pasado, pero igual como que termina siendo un poco una excusa, siento, como para simplemente conocer a estas personas que son, que es simplemente muy interesante verlas y verlas interactuar, verlas conocer gente, verlas hacer cualquier cosa, porque son como personas muy, muy vivas, y a pesar de que no son como particularmente muy excepcionales o muy espectaculares o que tengan vidas increíblemente como únicas, siguen siendo muy, muy, muy interesantes, y siento que eso tiene que ver tanto con cómo está contada la historia, con los diálogos, las conversaciones que tienen y también como los momentos en particular que vemos de sus vidas. Entonces es bien, bien interesante y me gustó harto. A pesar de que la sentí larga, como que definitivamente es una película que vería de nuevo. Oye, Simón, una pregunta, ¿tuviste You Can Count on Me, la primera de Lonergan? No, no la he visto. Ah, ya, yo creo que a lo mejor... Eso porque te a mí gustaría más. sí, porque a mí me pasa que cuando el Simón dice que la considera como una prehistoria a Manchester by the Sea, creo que si viera You Can Count on Me, cambiaría de opinión. Esa es como mucho más ¿Sí? Manchester Sí. by the Sea, sí. De verdad que este es como es como que incluso el tono de Lonergan es distinto a sus otras dos películas. Es más, no sé, bueno, es más como la fotografía que tiene la película, es como más ocre, ¿cachai? Uh-huh. Sí. Más café. Sí, como más oscura, siento en general, como Sí, también mucho más contraste, como se siente como más sucia. y Sí. la forma en que cuenta también es como en ese tono, no sé, por llevarlo a un paralelo de algo. En cambio, Manchester by the Sea, You Can Count on Me, es como todo más Luminoso. luminoso, como con esperanza, triste pero con esperanza. Sí. Uh-huh. Interesante porque igual como que sentí que, si bien claro, esta se siente mucho más oscura y es como más cínica, como que de todas maneras sentía que también, o sea, se mantenía cierta similitud con Manchester by the Sea, como contando una historia que es súper triste, pero también como con momentos muy chistosos, o con mucha gracia, con mucha espontaneidad, siento. Como que siento que al final es como una tragedia, como con algunos momentos de comedia esparcidos muy bien ubicados y con mucha gracia, que encuentro que Que es en como ese su sentido lo encontré sello. como similar. Sí, siento que es su sello, como que Es un igual poco su quizás algo que sello. también se repite en You Can Count on Me y que no lo he visto. Sí, de hecho, esa es como la más ligera de las tres, yo diría. Pero a mí me gusta porque siento que es como las otras películas, como ocupar como una especie de dispositivo medio moral para entrar como a ver cómo un personaje se desenvuelve dentro de las nuevas circunstancias. Creo que es como una película media, como que claro, es como que fuera una novela o como que fuera una miniserie, como que quizás la película no fue el mejor formato para esta idea, pienso. También así como a modo de trivia, igual es una película que costó caleta hacer y que después nadie quería estrenar y nadie quería distribuir y que estuvo como 6 años en montaje. Que tuvo Como que es una cuatro cortes. es una película de la cual se quisieron deshacer, como que el estudio la sacó en el 2011, siento que se grabó en el 2005. Se quisieron deshacer de ella, le dieron un estreno súper chico, como que la mandaron a morir, y ahí muchos críticos la descubrieron y empezaron como a abogar por ella, y como que tiene como una pequeña seguidilla de culto, pero no tanto, como que no está tan bien considerada. Claro. Pero a mí me encanta. Encuentro que es muy bacán que en algún momento tú estés esperando que la trama de justicia sea la más importante y como esta cosa un poco más como de enfrentar al asesino y buscar como una retribución para la familia. Pero yo siento que lo interesante es cuando empezáis a cachar que hay tanta insistencia en las otras tramas que aquí se está hablando de otra cosa. Claro. Y creo que es muy interesante ver ese clímax que es como una pérdida de inocencia finalmente, como un despertar al mundo adulto y también como una admisión de culpa, pero... Ay, me distrajo tu alarma. Perdón. ¿Qué queréis que te diga? Perdón, pensé que no se había escuchado. Se volvió a bajar el celular. No sé lo que iba a decir, pero... Que en el Ah, clímax, ya, sí, la pérdida de inocencia y la pero admisión de culpa. me acuerdo también cuando se habla de... Voy a irme en la fan, porque igual yo he visto esta película tantas veces y soy su fan. Cuando esa mujer con la que forma una extraña amistad, le dice como, esto no se trata de ti,
esto no es un teatro para que tú podáis como interpretar el protagónico, como que la gente se muere, etcétera, como que es como un poco el punto de vista de la película. También pasa con que el poema que se llama Margaret, que le da el nombre a la película, que es uno un profesor como que dice en algún momento, Sí, es pasa un muy poema, piola. pasa muy piola, y es un poema que de lo que habla es de cómo vemos las cosas distintas cuando nos pasan por primera vez y cuando nos pasan ya después más grandes. Claro. Y creo que esa es como, me imagino que leyendo ese poema el weón se inspiró y como que toda esta película es como una excusa para contar eso, ¿no? Que en el fondo que es como, a ti no te importan las cosas más, te importan más fácilmente. Ujú. Creo que esa que también es una línea de la película, creo que eso es como un buen descubrimiento, una buena historia en la cual poner de protagonista a un adolescente, que nunca se les da tanto crédito tampoco, ¿cachai? Y claro, precisamente un adolescente, porque es un ser humano que vive muchas experiencias por primera vez. Entonces, Y muy intensamente. claro, Y aparte que ella en particular es una chiquilla bien intensa. claro, además, pues, está como en el club de debate y todo eso. Entonces, tenía eso y tenía ese gatillante. Es como, me tica que de repente Lonergan, no sé, estoy suponiendo nomás, de haber dicho, ya, ok, puedo hacer una película de un adolescente que enfrente todas estas weas por primera vez, pero ¿qué pasa si la hago enfrentar todas estas weas por primera vez? Y además le pongo un poco más de conflicto, ¿cachai? Acompañándola con un trauma. ¿Por qué un trauma finalmente? El peso de la conciencia, o sea, esta Sí. muere en sus brazos. Es muy real la muerte, es muy... Sí, Me sorprendió mucho lo fuerte que es la imagen, weón. Weón, Es weón, terrible. esa imagen es maestra, porque Es muy largo, aparte. lo primero que hace la cámara es mostrarte una pierna debajo del bus, y tú decís, pobre señora, quedó metida debajo del bus, y la weá va haciendo un zoom back, y cuando va llegando atrás, tú veías a la señora acá, pues, weón, o sea, tú cachai el tiro, weón, perdió la pierna, y me lo Sí. acaba de mostrar de manera muy brillante este weón. Yo ahí, esta vez, como le puse mucha más atención esta vez, yo dije, ya, este weón me agarró por todos lados, la weá que haga, lo voy a querer. Sí, esa secuencia es terrible. Sí, y es muy larga toda la conversación que tienen con la señora, los tipos que le intentan ayudar, todos con Sí. sangre, es durísima. Sí, weón. Siento que es casi como que viendo la película entera, eso como que corresponde a otra película, como que no parece ser, ¿cachai? Nada más de la película está en ese tono, po. Solamente pasa una vez eso. Sí. Pero creo que es muy maestro cómo él lo mezcla todo y lo permite existir y no se cuenta y no se queda como en lo espectacular del accidente, sino que se queda como en las repercusiones posteriores. Eso creo que es como... Es una película creo que es como muy adulta en ese sentido. Sí, es que yo creo que eso es por eso te decía que creo que eso es lo que ponen en la balanza Lonergan para que este personaje avance, porque el personaje de Anna Paquin es el más, o sea, el protagonista. Entonces ella lleva toda una culpa encima, pero además tiene que atravesar un montón de cosas por primera vez, ¿cachai? Experiencias por primera vez, incluso hasta hay un aborto que en este corte ni siquiera existe, así es como que se ve la consecuencia del aborto, ¿no? Es muy extraño. Es- Esa es la escena más extraña de la película. sí, porque no es como viendo este corte, como que Brigio, no sabía que eso había ocurrido realmente. ¿A ustedes les consta o ¿Sí? asumen simplemente que... Pero si Leñaki vio la de 186 Oh, minutos. mira, eso es algo que yo no sabía. Muy chistoso, porque en esa escena yo asumí que estaba como inventándoselo al profesor como para ponerlo bajo presión. Sí, en verdad no me acuerdo muy bien. Diría que puede ser cierto eso, pero lo que sí es cierto es que esa escena en el corte que tuviste como que no va ahí. Claro. Como que esta película igual, hay que decirlo, tiene problemas de montaje, hay como escenas que se cortan súper abruptas, como que tiene que ver con cómo salvaron el material. Claro. Y hacia el final de la película como que se mete una trama que nunca estaba presentada de una forma muy inexplicable y produce esa wea, que es como... Sí. ¿Qué me querían decir con esto? Como que esta buena... Sí. A mí debo admitir que eso me produjo gracia, como que igual me encontré chistoso que después de como toda esta decepción respecto como al proceso judicial, siento que la gente que escucha este podcast que no ha visto la película está muy perdida ahora, pero bueno, Sí. vean la película. Es que tal como explica Liñaki, es una escena que uno dice, pero ¿por qué? ¿De dónde salió esto? Sí, ¿Quién me explica lo anterior, cachai? A mí igual me causó gracia, como que lo que hace después de esa decepción con el tema con los abogados y eso, como que lo primero que hace es ir a donde el profesor con el que agarró y decirle, tuve un aborto, dale, onda. Entiendo que estáis como en crisis y que tomaste una decisión errática y me gusta. Y de hecho como todas esas como
cosas raras de montaje, que escenas que terminan abruptamente, como que me gusta a mí, como que me gustan Sí. esas escenas que como que se siente como que no tienen mucho sentido, pero que igual siguen teniendo mucha gracia y se siguen Sí. sintiendo como Y además en una película entretenido. con tanto material filmado, el que te corte y que tú puedas llenar el resto en tu cabeza, puta, weón, es una decisión súper Sí. inteligente, po, weón. No necesitáis seguir. ¿Para qué vaya a seguir explicando? ¿Para qué vaya a cerrar eso si tú podís cerrarlo en tu propia cabeza? Uno va ahí completando nomás, po. Especialmente porque la película como que no hay que entender muchas cosas. No, o sea, hay como unas cosas muy técnicas, sí, pero el resto de la película es como que son escenas de gente conversando y Sí. viviendo y peleándose. Sí. Son como relaciones, como a mí... Sí, y eso, yo siento que están tan bien contadas, tan bien actuadas y tan bien escritas todas las escenas que como que siento que como que vale la pena, incluso si no entendís bien lo que está pasando, como sentarte a ver un par de conversaciones nomás y Sí. podés verla como por parte, incluso como Sí. sentarte a ver como cinco escenas de corrido y como la raja. Sí. Me voy a acostar. Sí. Y al otro día estoy almorzando, voy a ver un par de escenas de esto. Como Sí, si fuera una pues, miniserie, pues, quizás. Sí, yo creo Sí. que uno podría dividirla y verla así, Sí, weón. uno como miniserie podría ser interesante y también como conocer un poco más a los otros personajes, porque son como que todos los personajes los encontré en la raja, como que Sí. me cayeron todos bien en su propio modo. Como que tenía al Warren, que es como el cabro que está como enamoradísimo de ella, pero se le rompe el corazón. El profesor que como que quiere pero no quiere. El Matthew Broderick, que hace este profesor de como... Un profesor Sí. buleado. Sí, y que está tan resentido con la wea. Bueno, hay un, ¿sabes qué? Yo creo que la mecánica que usa Lonergan es, en esta película en especial, no en sus películas en general, es darle características a los personajes. No sé cómo, Iñaki puede saber cómo funciona mejor eso en el guión. Darle ciertas características y hacerlos colisionar de buena o mala forma. Entonces, las chispas que tú veías salir de eso, ese finalmente es la interacción que tú tenías en pantalla. Sí. Yo creo que por ahí va un poco, porque por ejemplo, cuando tú tienes el personaje de Jean Reno y tienes el personaje de esta vieja otra extraña trama. Sí, ¡Oh, me encanta esa trama también, sí, ese weón, ¿qué caballero! onda? Y es como, es colombiano, parece, ¿cierto? Pero se crió en Francia, es un personaje muy extraño. Y cuando se cruza con este personaje de la amiga de la muerta, de Sí. la fallecida, tú nunca te vas a imaginar que se va a hallar mal, porque el weón es un weón muy afable, así es como muy tranquilo, es como un hippie con plata, ¿cachai? Y de repente, ¡pah! Se cruzan, weón, y queda la zorra, ¿cachai? Sí. Y queda la cagada. Siento que es Entonces, muy... No, dale. no, eso. Entonces, ahí es cuando yo dije, ya, este weón lo que hace es como dotar a los personajes de características muy marcadas y lo hace enfrentarse nomás, ¿cachai? Sí. Y muchas veces esta weá tira destellos luminosos, pero muchas veces tira brasas, weón, y queda la cagada, Sí, weón, ¿cachai? Como es que todos los personajes potencialmente están como a punto de pelearse con alguien, entonces como que se pelea con la mamá. Siento que es como algo muy del teatro, que este weón es dramaturgo y director de teatro, y yo creo que él en el fondo lo que hace es como que llama actores con objetivos muy claros, donde no sea necesario nada de conflicto para que choquen las cosas, porque los actores en sí mismos lo pueden hacer, ¿cachai? Y más encima como tiene buenos actores, que también son como actores de teatro, de alguna forma, creo que tienen este entrenamiento donde en el fondo es como que la película es un contexto, pero es como un escenario y no necesitáis algo más para que los personajes ya choquen. Claro. Creo Hay que... una escena muy característica de eso, que es cuando el personaje de Anna Paquin está mirando la muralla, sentada, y llega la mamá a preguntar weá, y es como empiezan a discutir de una manera... Es la mejor pelea, sí. O sea que la relación que tiene la Lisa con su mamá es brillante, weón. La encuentro maravillosamente caótica y realista. Yo creo que eso es muy real. Es muy real. Sí, es como te llevas con tus padres. Es que igual este weón, yo siento que él le achunta mucho las relaciones familiares, como You Can Count on Me sobre dos hermanos, Manchester by the Sea es como un tío con un sobrino, siento que él tiene como un ingenio muy particular en cómo hacer que dos personas que tienen que estar unidas se odien, o no puedan estar juntos, ¿cachai? Creo que
no sé muchos otros ejemplos de películas similares a esta, a pesar de que es como un drama humano súper convencional, comillas. Siento que siento que hay pocos directores que llegan como tan adentro como él. Creo que él es... Sí, y como que es se viejo. concentran tanto en como en esta clase de interacciones y que dejan un poco, como que se dan el lujo de, o se atreven incluso de dejar la trama un poco de lado y concentrarse en ver a esta gente vivir sus vidas nomás. Claro. Sí. Por momentos yo recuerdo que en Los Soprano, en la serie, tenía Ujú. mucho de eso, pero eran muy, Es muy pequeñitos Es, momentos. es una comparación interesante, sí, lo Sí, veo. Yo la siento parte que es familiar, la como... parte Sí, familiar era así. yo siento que tiene esa cosa como del melodrama, po, como de Six Feet Under también, como Sí, de que en el fondo importa más los personajes que lo que está pasando. claro. Y lo interesante de ver es como reacciones humanas a cosas, como, se enojó por esto, pero yo lo entiendo, ¿cachai? Siento que son todos personajes súper arriba, de Ujú, alguna forma, pero como están bien actuados, pasan piola, claro. ¿o no? Como la amiga de Sí. la muerta. La amiga de la muerte de... Oye, bueno, nosotros hemos hablado del montaje, hay que explicar esto del montaje. La película, bueno, tal como decía el Iñaki, se filmó en 2005 y Kenneth Lonergan se había comprometido a hacer una película de 150 minutos, es decir, de 2 horas y media, pero finalmente quiso montar una película de más de 3 horas. Entonces empezó a tener problemas con un productor y con el estudio que era Fox Searchlight, parece que era. Empezaron a tener problemas, esta cosa empezó a escalar, se empezaron a demandar entre ellos, quedó la cagada, Mm. y por eso la película finalmente terminó siendo estrenada en 2011 con el corte del estudio, pero además tenía 3 cortes más, uno que era del Scorsese, ¿o no? propio Lonergan, que era de 186 minutos, otro de Scorsese junto a su editora de siempre, la Shoemaker, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el Ujú. nombre? Telma. Thelma Shoemaker, ¿verdad? Que duraba como 160 minutos, y el corte del productor con el que tuvieron problemas, que era, hoy no me acuerdo cómo se llama, tenía Gary Gilbert, aquí lo tengo anotado por si acaso. El Gary Gilbert, que también fue un weón que puso plata para contratar más horas de estudio de montaje, pero el weón creo que se metía mucho en el proceso de edición. Entonces ahí es donde empezaron a tener los problemas y todo. Al final la película tiene 4 montajes. La única versión que hay en formato de alta definición es el que vimos nosotros, que es el de 150 minutos, que es el corte del estudio. Y el que vio el Iñaki es un formato que solamente está en baja definición para DVD, que es de 186 minutos. Y lo que pasa que el estudio le gustaría sacar como la de 3 horas y tanto, pero tendrían que refinanciar la película para poder masterizar esas partes que no están. Sí, no, y aparte hay Es el demandas medio de por huevo, medio. ¿cachai? ¿Mm? Hay demandas de por medio. Salieron todos súper demandados, súper peleados. Yo creo que esta es una experiencia que todos quieren dejar atrás. Claro. Todos los involucrados. Es Sí. como ya, ok, bueno, confórmense con que la estrenamos y listo, chao. Y es muy cuático igual porque estáis viendo actores como Mark Ruffalo, Matt Damon, Lana Paquin, como que súper jóvenes en una película que no es tan vieja tampoco. Sí, está Y tú decís como, puta, esta película hubiera sido bacán si hubiera salido cuando tenía que salir. No, y lo bueno es pelando a Butch, como ese Sí, tipo po. de weas, los teléfonos terribles. Butch, Israel, onda, hay grandes temas políticos que se conversan. Claro, de la primera mitad de los 2000, po, weón. Y tú lo estás viendo en la segunda década de la wea. Sí. No sé si alguien tiene algo más que decir. Yo la recomiendo mucho, weón. Recomiendo las 3 películas de Lonergan demasiado, weón. Lo encuentro muy seco el weón. Yo me comprometo a ver la primera también, pero esta la recomiendo también, encarecidamente. Es muy, muy, muy interesante. Puede ser medio agotadora, pero vale la pena. Sí, yo también, bueno, obviamente la recomiendo, pero la recomiendo porque la encuentro una película muy subvalorada, como muy olvidada. Creo que es una película que le ha pasado piola a mucha gente por todas las circunstancias y me gustaría que más gente la descubra. Porque se la ha mostrado a gente y nadie me ha dicho que le encuentra mala, así que creo que el desafío es como conocerla, así que qué bueno que esto sea viral. Sí, bacán. Y Oye, Anna Paquin es lo más grande, quería decirlo en voz alta, es la mejor esa es weá. muy buena Qué actriz, bacana weón. es. Es Sí. muy buena actriz. Es muy buena. Oye, pasemos a la siguiente película porque ya terminamos el tiempo de esta, Uh-huh. que sería Synecdoche Nueva York, de Charlie Kaufman.
Qué buena el guionista de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Bing, John Malkovich, etcétera. Aquí Adaptation. hace su debut como director en el 2007, por ahí, 2008 esta 2008 película. tengo acá. 2008, y hace una película muy curiosa y Cuenta extraña. la sinopsis. Ya, Vamos, bueno, si Iñaki, crees tú puedes. que la sinopsis anterior era rara y confusa, esta tiene aún menos sentido. Esta película es sobre un hombre que se llama Philip Seymour Hoffman, que es un director de teatro. ¿Cómo Philip Seymour? Sí, aclaremos que el personaje no se llama Philip Seymour Hoffman, cosa que, Igual, o sea, porque igual podría ser porque Charlie Kaufman antes sí, escribió Adaptation, protagonizada por, o sea, el protagonista en esa película es Charlie Kaufman y su hermano, entonces no, deberíamos ser más claros. Pero bueno, siento que hay que este es como decir el que único- se llama Caden Cotard. Para que siento que, Ese men. siento que este es como el único ejemplo en el que no pude haber dicho eso, esa pequeña. Palpico que sí. Sí, ya. Caden Cotard, interpretado por Philip Seymour Hoffman, es un director de teatro que quiere hacer una obra muy grande y muy ambiciosa sobre todo. Pero no se trata de eso, la película. Pero eso igual pasa. Pero en verdad se trata de muchas cosas y de nada a la vez, y de todo, y de la vida y la muerte. Entonces quizás como si lo vamos hablando podemos como llegar Sí. a qué chucha pasa en esta película. yo que creo igual- yo creo que vamos a dejar más la caga nomás. Igual yo creo que la película no es tan confusa, yo creo que tiene una tesis que se puede Sí. extraer, etcétera, Sí, pero no, yo sí. creo que definirla por su trama es quizás engañoso. Claro, Sí. es que es una volada muy surreal. Si buscáis la película en Wikipedia te sale como, es una película de drama postmoderno. Entonces, sí, pues sí, es como, claro, es como medio posmo. Y suena muy pretenciosa, suena muy denso y suena muy... Pero la gracia que tiene Charlie Kaufman es que es un weón que tiene mucha gracia para contar historias y tiene mucho sentido del humor. Entonces, cuando la película se está volviendo demasiado confusa, densa y cerebral, te tira unas tallas muy surreales y muy chistosas. Creo que eso, si no la has visto, escucha, dale una oportunidad porque es sorprendentemente liviana dentro de todo. Sí, es bastante liviana, diría yo. Pero yo creo que como que más que tallas, lo que él hace son como que se tira observaciones o idiosincrasias muy fuera de lugar, como absurdas. Creo que una palabra clave muy importante en esta película es el absurdo. Sí, definitivamente. Entonces creo que como que juega un poco a eso, ¿no? Como que te está alejando todo el tiempo de lo que te está presentando como real, muy brechtiano. Sí. Bueno, y también juega con eso, juega con esos códigos como narrativos, como de metalenguaje, porque la película se trata acerca de esta obra de teatro que lentamente se va transformando como en una obra que busca como retratar la vida con mayúscula, como toda la vida, toda la existencia. Entonces termina como... Hay escenas de la película que terminan como replicándose dentro de la obra que el Philip Seymour Hoffman está construyendo, entonces Pero hay muchas... quizás es un poco como la historia de una persona que está intentando quizás obsesivamente entenderlo todo racionalmente y que se enfrenta constantemente al sinsentido de la vida. Como que el tiempo no ocurre linealmente y también como han cachado como que hay como unos errores intencionales varias veces, como sobre hechos u horas o años o personajes, como que se le atribuyen cosas. Yo creo que es como porque el personaje está cada vez más desorientado, el protagonista, ¿o no? Sí. Yo creo que puede ser eso y también la consecuencia que tiene al momento de crear, de buscar del perfeccionismo también, ¿cachai? De buscar como la obra perfecta y mientras más perfecta creéis que estáis haciéndola, más la cagá tení, porque finalmente a lo mejor el arte no se trata de eso, ¿cachai? Siento que de repente eso es lo que intenta poner. Claro. Y también como el camino del protagonista, este camino como interno de él, ¿cachai? Sobre todo graficado en este personaje que aparece desde un principio, que lo anda como siguiendo este viejo. Sí, que aparece Sí, como... es aparece como muy mágico. Yo vi esta película por segunda vez ahora
Y la primera vez que la vi no había notado que este personaje Me lo pasó estaba lo mismo, siguiendo y que weón. había aparecido muchas veces durante Yo toda la película. me Como cagué que de lo vi por primera miedo. vez ahora y fue como, ¡wow! Mira, ahí está. Él es Tom Noonan, se llama ese Sí, actor, ¿o no? Sí, sí, yo me es cagué el de actor miedo. favorito. Es el actor Yo la, favorito de Charlie Kaufman. yo la vi la segunda, detecté ese detalle la segunda vez que la vi, me cagué de miedo porque dije, ¿cómo es posible que la primera vez no haya obviado esto que estaba todo el tiempo en Y que pantalla? es muy claro, y más encima es un viejo pelado, raro, larguirucho que está ahí todo el rato, todo el tiempo y no lo habíamos visto. Para mí ese tipo al final terminó siendo como la representación del ego del personaje principal. Que en Porque, algún momento weón, muere también. no, porque hay un momento, bueno, spoiler alert, como dice el amigo Simón, el weón se suicida en un momento, y es como cuando justo el personaje de Philip Seymour Hoffman aprende una weá como trascendental Sí, para Sí. llevar a cabo su vida, como para llevar a cabo las heridas que el weón viene trayendo, porque hay que decir que una de las partes fundamentales de la película es que este weón tiene una señora que también es artista, es pintora, y se supone que ella con su hija se van a Alemania a hacer como una exposición, ¿cierto? Algo así. sí, se supone que es una exposición, pero terminan Una quedándose para exposición y siempre. termina quedándose allá y viviendo años y termina Y olvidando. es la raja como uno Es muy cacha bacán. eso, como que está, hay una mina joteándose a Philip Seymour Hoffman y él le dice, oye, mi esposa está en Berlín nomás, y él le dice, está en Berlín hace un año, y uno como, ¿qué? Pero si Sí. eso pasó hace 12 escenas. Es que lo que pasa es que lo que yo encuentro que es bacán de la película es que te muestra como hecho, objetivo, cosas que son pensamientos subjetivos del personaje. Por ejemplo, cuando el personaje cree que la esposa se fue y se está riendo de él, el personaje lee una entrevista donde ella habla puras weas malas de él. Y eso Claro. te lo presentan como real. O por ejemplo, cuando el personaje teme por el destino de su hija, la ve como Claro. una persona que está como prostituyéndose y O, autodestruyéndose. o lee el diario que supuestamente dejó cuando era niña y ese diario como Sí, que habla cosas de su Que no vida debería adulta que no saber, tiene ningún claro. sentido. entonces, como que creo que otro de los juegos, que tampoco entiendo bien quizás cómo se liga todo, pero sé que es bacán, otro de los juegos que hace esto es como que te muestra una realidad que es muy cuestionable también y que desdibuja los límites de que de esto es cierto y que no. También después se encuentra con la Michelle Williams como años después, pero ella está como igual de joven, Claro. ¿cachai? O la misma, cuando se mete a la habitación de hotel a limpiar y se hace Con pasar la... por la Sí. limpiadora, ¿cachai? Sí, Pero después termina ahí, en la obra de teatro, termina viendo una actriz que es la limpiadora, pero viene Y ¿cómo que se después llama? se transforma. Viene a hacer el papel de él. Es una weá más Sí, rara que sí, la chucha. Pero es sí. la raja, weón. Claro, ¿por qué no es da rabia? bien. ¿Por qué qué? ¿Por qué no da rabia? ¿Por qué no lo encontramos como pretencioso y Es que eso ridículo? que creo que a pesar de todo esto que suena muy, muy pasado a caca, el Charlie Kaufman tiene mucha gracia. Y aparte que el protagonista, que es a través de quien experimentamos toda esta película, es como un personaje muy típico de Kaufman, que es como un weón muy Sí. perdedor y muy como inadecuado, sobre todo en su relación con las mujeres. Entonces, como que siento que es como un weón muy fácil, con el que es muy relativamente fácil empatizar porque es como un perdedor más o menos adorable. Entonces, como Es que que es el típico weón con talento, pero mate wea como persona. Son todos los supongo personajes de Kaufman. de Charlie Kaufman, sí, Sí. supongo que finalmente es como Charlie Kaufman se ve a sí mismo. Sí, Yo creo que más que nada, lo que tú decís de por qué no odiamos eso, no odiamos eso que parece todo muy pretencioso, como en su elemento suelto. Si alguien llega y la ve, puede decir, película culiada, chao. Creo que es porque sabemos que Charlie Kaufman a cierto nivel de consciente nos está diciendo realmente algo, nos está contando realmente un concepto, ¿cachai? Él está elaborando un concepto, pero no sabemos, no podemos entenderlo bien porque lo elabora de manera lynchiana, por decirlo de alguna forma. Esa weá que no está ni en el inconsciente ni en el consciente, está como entre medio, ¿cachai? sí, Entonces no sabemos bien qué es lo que nos está contando, pero sabemos que es bacán lo que nos está contando sí. y que nos hace sentir cosas. Y me acabo de acordar de algo. Yo esta película la debo haber visto por ahí por 2009 y nunca más la quise ver, pese a que es una de mis películas favoritas, una weá muy extraña. Y es porque Lo me creo. causa mucha tristeza, weón. Me causa, de verdad que se me hizo un nudo en la garganta esta vez que la vi. Pero no es porque pasen cosas que sean tristes, simplemente.
porque en realidad la mayoría de las cosas que pasan son como medias patéticas, ¿no? Siento que tiene ese ambiente, esa weá de núcleo, que es muy, muy, muy lastimera, muy, Existencial. muy Yo creo que es como, existencial, yo creo que es muy pero casi sin existencial. esperanza. Interesante, porque A ver. había hablado también con otro amigo que también lo había visto, que también me había dicho que es una película muy, muy, muy deprimente y como que la vida no tiene sentido y la weá. Pero yo las dos veces que la he visto, como que si bien reconozco que es una película súper melancólica y que pasan cosas súper patéticas y tristes y que el final de la película es más o menos devastador, siento que al final como que más que tratar de decir que la vida es una mierda y que nada tiene sentido, como que siento que la película es como una especie como de, quiero decir, como una celebración de la vida, pero no de como que siento que tiene que ver con como con el aprendizaje final que siento que tiene el personaje de Philip Seymour Hoffman, que empieza por este temor que tiene a la muerte, Ujú. empieza como a tratar de como hacer esta obra de arte que sea todo y que la gente lo pueda recordar por esto y hacer la mejor cosa de la vida y merecerse esta beca de genio que le dieron, Claro, pero que en el proceso como que cuando ya al final de la película como que ya la película como que empieza el protagonista empieza a darse cuenta de que las cosas que estaba tratando de hacer antes, toda esta cosa tan grande que estaba intentando hacer, como que en realidad no vale mucho la pena, y que las cosas que realmente le interesan hablar son, por ejemplo, el último día antes de que se muriera la mujer que amaba, claro. y después ya cuando ya todo está vuelto loco y empieza a actuar de esta señora que limpiaba, empieza a recordar como la vida pasada de esta señora y como que finalmente los momentos más importantes eran estos pequeños momentos de felicidad, como el picnic que la señora tenía con su mamá, Ujú. o antes de eso también cuando hablaba con su hija agonizando, que la hija recordaba algún juego que tuvieron, como que siento que la película, como que la tesis final que tiene es como que, claro, como que pasan muchas cosas malas y como que la vida en realidad no tiene sentido, pero también pasan muchas cosas muy bonitas y muy pequeñitas y que pueden ser medio insignificantes Y y cuando pasan, como que podéis no valorarlas mucho, pero ahí está todo, ahí está la vida y eso es bonito. Yo creo que con respecto a lo que tú decís, dos cosas. Una, creo que sí, probablemente Kaufman lo que trata de alguna forma de decir, a lo mejor ni siquiera lo intentó y nosotros estamos dándole este sentido, es que finalmente cuando tú realizas algo, ¿cachai? Tenés que buscar el equilibrio con esa otra Mm, parte de la vida. No podéis darlo todo por una sola cosa, ¿cachai? Porque de hecho el personaje cuando lo da todo por una sola de las cosas, que en este caso es como el amor, como todo lo que tiene que ver como con los afectos, y esta otra parte donde todo tiene que ver como con lo vocacional, es cuando el weón falla más, po. Y si tú te vas dando cuenta, mientras más va llegando al final, el weón va aferrándose a las dos cosas de manera igual o de manera parecida, y es cuando el weón más equilibrio va teniendo. Creo que eso por una parte. Y lo otro es que creo que pese a que es una película que es melancólica y que a lo mejor no te generó que esa cosa como amarga, finalmente yo creo que nos sentimos amargos finalmente en la película porque la vida del personaje finalmente uno se da cuenta de que se desperdició de alguna forma. Se es que yo creo desperdició que su vida sí. misma y su talento, ¿cachai? Entonces, como que al weón, por buscar estas dos cosas como límites, como extremas, finalmente se fue perdiendo por no irse por el camino que debía irse, po, weón, que era por el de al medio, ¿cachai? Equilibrando cosas. No sé, eso es lo que yo por lo que- menos lo yo veo. creo que yo creo que la tragedia un poco está en que él se da cuenta de todas estas cosas muy tarde. Sí. Porque en Ujú. algún momento él tiene tanta insistencia en hacer esto, que sea como ambicioso y real y muy representativo y muy humano y como el mayor ejemplo de cómo el humano vive la vida en la Tierra que se ha hecho hasta ahora, que nunca está satisfecho con cómo le va saliendo, entonces la obra nunca se puede terminar y nunca se presenta y nunca se abre. Claro. Y cuando él se da cuenta de que quizás eso no era lo que importaba, es como que ya todos se fueron, ya él estaba más viejo. Entonces creo que ese es como una incansable pelea por querer superarte artísticamente, pero al mismo tiempo entender que no tenías que hacerlo. Por eso yo creo que se trata como de la vida en ese sentido,
creo que es todas las cosas que dijimos, como que es triste, pero también es chistosa y es bonita, y es ligera y es densa, como es una mezcla muy extraña de tonos y de sensaciones. No sé si es intencional tampoco, ¿cachai? Creo que harto de eso sí, pero creo que es muy global el sentimiento que intenta encapsular de alguna forma. Sí lo es. Como que hay que irse en la bola para hablar de esta película. Sí, es que es una película muy volada, po. Este es el debut de Charlie Kaufman en la dirección. Para irnos más en la técnica. No iba a ser el debut porque esta película iba a ser dirigida por Spike Jonze también. Pero este weón se fue a dirigir ¿Dónde están los monstruos? ¿Dónde vivían los monstruos? ¿Cómo se llama esa película? Sí. Eligió dirigir esa, pues entonces se le dio la mano ahí a Kaufman para hacer su debut. Y weón, yo encuentro que es el manso debut. Sí, es ridículo, no solo porque la película está muy bien escrita, sino que porque también está muy bien dirigida, como que como que visualmente es muy especial, como todas estas imágenes de como el set, como este set que construye, que es básicamente la ciudad de Nueva York, construida dentro de una bodega en Nueva York. Una weá gigante, así muy alta, que se ve desde lejos. ¿Sabéis que yo siento que el hecho de que sea su debut me hace sospechar y al mismo tiempo creo que le añade valor, porque creo que si Spike Jonze lo hubiera hecho, la película hubiera sido más fácil de comprender, pero hubiera tenido quizás un significado. Claro. Pero siento que al ser de Charlie Kaufman, que quizás no tenía tanta experiencia, algo de eso igual se permeó en que el buen intentara ser más quizás desordenado y más ambicioso, y quizás dejó espacio para estas ambigüedades que terminaron ayudando a la película, porque es una película que se trata de eso, ¿cachai? Como que creo que es parte del accidente que hace como la obra. Claro, además de no pasar por un filtro de dos personas, sino que él es el guionista, él es el director, él toma la visión que viene desde la pluma, ¿cachai? En cambio Spike Jonze probablemente a sus guiones le implantaba ese filtro en algún momento, como no hay un cariño implícito por la obra, entonces el buen dice, no, esto hay que sacarlo y da lo mismo, ¿cachai? Un director decide esas cosas. En cambio un guionista que es director va a pelear porque eso salga, ¿cachai? Aunque finalmente le haga mal a la obra. Aunque no sepa por qué está ahí, pero tiene una intuición, y yo creo que esta película está muy hecha desde intuiciones, desde muy que de guata. Es un guión muy desordenado comparado con los otros que son como guiones muy perfectos, los que tiene Charlie Kaufman. Ahora, yo no sé si esos guiones habrán sido tan perfectos a la hora de escribirlos, quizás se quedaron redonditos ¿también? A la hora de cuando Spike Jonze los dirigió, porque eso es lo que, claro, a eso me refería, ¿cachai? Que finalmente pasa por el sedazo de un director, de la visión de un director. Y si el director decide que no hay algo, no tiene que ir algo, no va nomás. Yo creo que deben ser guiones muy, muy, muy completos, porque Michel Gondry, ese sí que es un guan que se va en volar, y Eterno Resplandor es súper aterrizada. Entonces me imagino que igual debe estar, como que creo que, no sé, creo que hay algo ahí de mucha meticulosidad en la escritura y quizás más libertad en la dirección. Sí, hoy la música de Jon Brion, eso no hay que dejar de nombrar. Es hermosa, weón. Sí, weón, y es dolorosa, además, es muy, muy dolorosa. Y tampoco hay que dejar de lado como el elenco que tiene esta película, que están como 20 de las mejores actrices del mundo. A todas. ¿Lo nombro? Yo lo tengo anotado acá. Dale. Ya, mira, tenemos a Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Michelle Williams, Diane Wiest, ¿cómo se dice? Wiest. Emily Watson, Samantha Morton, que hacen de dobles. Sí. Hope Davis, que hace un papel que después se pierde, pero que es muy bacán ese papel. Bueno, y es rarísimo. Bueno, esa weá cuando el weón está hablando algo y siempre se mete un segundo antes de que el weón termine a responder. O cuando está leyendo el libro, esa weá es fenomenal, ese personaje es delirante, todo lo que tiene que ver con su personaje, la terapeuta. Sí, weón, es maravilloso. Lo malo es que es dejado atrás, weón, entonces como que después no sabía... Es que era una talla, en verdad. Sí, era como una talla, sí. Era como otra mina caliente por Charlie Kaufman, finalmente. Sí. Claro. No creas, Charlie, que no vi lo que estabas haciendo ahí. O como lo que hizo con Jennifer Jason Leigh, que también está en dos escenas. Una mostrando así todo una teta, ¿cachai? Y otra en donde más encima la agarran a combo, weón, y un weón, le agarran como un hombre. Es muy extraño lo que hacen con ese personaje también. Sí, es rarísimo. Pero siento que está ahí única y exclusivamente como para seguir presionando en como las inseguridades que tiene el personaje acerca de sus relaciones con la mujer, como la hija después diciendo como sí, no, y cuando nos volvimos amantes con la y como por supuesto.
Oh, sí, yo creo que ese es el objetivo de Kaufman con ese personaje. Precisamente lo que dice Simón. Como exacerbar. Echarle sal a la herida. ¿Ah? Echarle sal a la herida. Claro, y exacerbar todo el drama de verdad que este weón tiene con las mujeres de su núcleo. Porque Que le como tiene que miedo, po. sí, el weón, sí, eso es básicamente. Así que eso, pues es el elenco. Bueno, y está Tom Noonan, que ya lo habíamos nombrado, y Paul Sparks, que no me acuerdo por qué lo anoté, pero... O sea, ¿dónde sale? Ah, lo otro es el weón como ve a los doctores. Es muy chistosa esa weá. Sí, también. Los doctores son una mierda. Todos los doctores en esta película son una mierda, weón. Bueno, y siento que eso también tiene que ver con que el personaje constantemente está como pensando que se está muriendo y su cuerpo está deteriorándose. Sí, po. Entonces como que tiene todo el sentido del mundo que los doctores como que sean muy crípticos a la hora de decirle qué es lo que tiene, como doctores, me estoy muriendo, es grave. O no, filo, no se me olvidó cómo era. Pero típico pregunta Nada, que uno puede responder, que uno tiene dos finalmente opciones y uno responde sí. Claro, Claro. responde cosas que podrían ser para más de una respuesta. O sea, Sí. para más de una pregunta. Es una weá muy extraña como maneja esa parte de los diálogos. Bueno, es importante el nombre del personaje, el apellido. Por eso yo lo decía al principio cuando estábamos haciendo la sinopsis. Porque tiene que ver con el síndrome de Cotard, po. No sé si cachan. ¿No? El síndrome de Cotard es un síndrome que también se le conoce como síndrome nihilista o algo así, que de verdad es un trastorno que ni siquiera es psiquiátrico, es como a nivel neuronal, y que la persona, puta, los buenos empiezan a delirar y empiezan a creer que se están muriendo, ¿cachai? O que no existen, que esa es la otra weá, que están muertos. Están muertos y todo lo que están viviendo en ensoñación prácticamente, ¿cachai? O incluso esta weá llega tan lejos que los weones pueden hasta creer que están vivos, pero que no tienen ningún órgano interno. Están vacíos. Y también es muy lindo entender de que, o sea, darse cuenta de que eso también puede significar eso, de que están vacíos. Puede tener un doble significado también. Bueno, tiene mucho sentido considerando que el personaje como que es por mucho el que peor envejece y su cuerpo se va deteriorando de forma asquerosa durante toda la película. Le salen pústulas, tiene convulsiones, que es muy extraño. Uy, sí, weón, esa parte de las convulsiones. O cuando se encuentra con el personaje Samantha Morton después de como unos años. Y el weón está con la pata para el hoyo, así, le salta la pata, y el weón trata de controlarse. Esa weá, yo le doy 7 Oscar al tiro ahí a Philip Seymour. Loco, es increíble, y todos también actúan increíble. Sí. La Michelle Williams, yo no la cachaba Sí. tanto cuando la vi, también es bacana. Son puros buenos actores los que están. Puros Sí. buenos actores. Sí. Bueno, hoy estamos llegando al final del tiempo. Eso con- Antes de que, lo siento, pero quería hacer una alerta de que el 1 de septiembre en Netflix se va. Sí, No, el 4 de claro. septiembre en Netflix se estrena I'm Thinking of Ending Things, la tercera película dirigida por Charlie Kaufman. ¿Cuál? I'm Thinking of Ending Things. Aparentemente es una película de terror psicológico, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, basada en la novela del mismo nombre de Ian Reid. Ah, película nueva. Sí, señor, po, película nueva. Parece que weón, soy tan weón que parece que yo mismo le envié esa noticia y ahora me estoy sorprendiendo. Ahora me Oh, estoy... puede ser, porque creo que yo también sabía, porque me metí a Wikipedia mientras ustedes hablaban, lo siento, y hice este pequeño descubrimiento. Buena, Así bacán. que eso me tiene muy contento, Hay que estar porque atento. también, no sé si sigue Anomaliza en Netflix. Sí, creo que la vi hace poco. Ahí. Si sigue, veanla también, ¿o no? Sí, eso Sí. si no la han visto, creo que fue la película que me hizo reenamorarme de Charlie Kaufman, porque hubo un tiempo en que estaba como medio rebelde, medio No, hater, yo y creo que- decía yo creo como, que- sí, es piola. A mí, Yo me creo que sigue, hay que a mí me sigue gustando mucho más esta, en todo caso. Yo creo que hay que Ay. querer a Charlie Kaufman, hay que quererlo. Ah, Sí, sí, es un alma de luz que tiene muy buenas intenciones y Sí. tiene una voz muy particular. sí, Es de los buenos, sí, bacán. Entonces la recomendamos con muchas ganas esta película. así es. Sí, Ya, oye, pasemos a las recomendaciones.
¿Alguien de ustedes ha visto algo? ¿Y por qué hablas así? Oye, ¿alguien ha visto algo que quiera recomendar? Uf, no, yo no he visto nada. Ya. O nada bueno, yo en quiero realidad. recomendar 3 cosas. ¿Tú tenés para recomendar, Iñaki? No, ¿No? Ah, ya entonces voy a no he tenido tiempo. recomendar con toda la paciencia del mundo. Sí. Primero quiero recomendar una película que se llama Val Perdu, en inglés se dice Lost Bullet, como bala perdida. Una película francesa que es muy rápido y furioso, pero no es tan mierda como Rápido y Furioso. Y es bastante entretenida. Es olvidable, la van a ver y al otro día ni siquiera se van a acordar de qué se trata, pero me gustaría que la gente la viera porque de verdad es súper entretenida. Es cómo debió haber sido Rápido y Furioso para no ser tan caca como esa saga de mierda, ¿cachai? Que tantos defienden. Y lo pasé súper bien viéndola. Está súper bien escrita, no pretende ser más. Y tiene buena acción y mucho auto. Así que esa la recomiendo, está en Ya. Netflix, es de este año. Ya, buena, mi mamá ha estado buscando películas de acción para ver en Netflix. ¿Sí? Sí, Sí. que vea esa. Que vea esa. Bacán. El debut de ese director, se llama Guillaume Pirret. Otra que quiero recomendar, que esta no está en ningún lado, tienen que buscarla, tienen que bajarla. Se llama Spurlus, es una película. ¿La conocí? Sí. Es buena ¿En la serio? weá. Es más buena que la chucha esa película culiada, loco, Weón, weón. Qué bueno, Claudio, weón. Fincher roba, pero caleta de esa weá. Sí, es muy, siento que es muy influyente como en el cine como de suspenso, ¿Qué es thriller esto? ¿De qué bueno hablan? que ha salido después. Esta es una película que se conoció muy Spurlo. poco, porque su traducción al mercado internacional es The Vanishing. Y The Vanishing fue una película que hizo el mismo director, hizo un remake gringo 5 años después de esta. Y que era con Jeff Bridges y que la weá era bien ahí como el orto. Pero esta película, que es la original, es muy, muy buena, weón. Yo lo pasé muy bien viéndola. De verdad, me sorprendió. Porque se trata de de una tipa que desaparece, que es secuestrada. Y después de muchos años, el ex pololo que andaba con ella, el pololo que andaba con ella en ese tiempo, cuando ella desapareció, tiene un encuentro con el weón que la secuestró. Y de eso se trata la película. Ahí es donde no puedo contar más porque si no me voy a spoiler, pero la weá es muy bacana, weón. Es Sí, muy y bacana la película. y es muy escalofriante como Sí. empezar a conocer al tipo que secuestra a la loca, porque es brígido, Es es como muy se está buena. narrado. Spurlus. Spurlous. Spurlus, pero la pueden encontrar por The Vanishing. Es del año 88. El director se llama George Sluicer. Es un francés. Pero bueno, si alguien la quiere ver, weón, me escribe y yo le envío hasta el link para que la baje. Así que eso. Y lo último que quiero recomendar No es... tenía idea que esta película existía, weón. La estoy buscando en IMDb. ¿Sí? Qué cosa más extraña, que quizás la vea. Curiosamente, Véala. yo llegué a esa película a través de una de estas, como viendo como otra página de IMDb, como que al costado me salió como una lista de alguien que había hecho como las mejores películas de suspenso, y como que la vi, fue como, como que vi el póster y dije, como esto se ve interesante, Sí. y weón, es más buena que la Sí, mierda. es súper buena, weón. Y lo otro que quiero recomendar es una serie que es Legion, que la recomendé cuando probablemente empezamos este podcast, pero nunca vi la segunda y la tercera temporada, porque son 3 temporadas nomás. Y hace una semana caché que estaban en Netflix y me mandé la terrible maratón. De hecho, debo haber terminado hace como media hora de ver. No media hora, imposible porque estaba grabando el podcast, pero hace como un par de horas la terminé de ver completa. Y weón, está muy, muy buena, weón. Pensé que la primera había sido como una coincidencia de que fuera bacán, pero no, la serie completa está muy bacán. Es una de las mejores series que he visto, tiene huevo, es como Utopia, que a todo esto todavía estoy pausado con Utopia gracias a Amazon Prime. Pero es escrita por el Noah Hawley, weón, que es el creador de la serie Fargo, weón. Y es un weón muy, muy capo. Está súper buena. Comentábamos con unos amigos que Noah Hawley
probablemente le robó mucho a Utopia para hacer Legion y para hacer todas las cosas que hace en su vida, siento, como Para hacer Lucy in the Sky. para hacer esa como volada como medio yo enrarecida. Yo nunca Utopia vi y Legion. Lucy in the Sky. Son dos- no dos quiero buenas. verla tampoco. Vean Lucy in the Sky, háganse un favor, es muy chistosa. Ya, bueno. Ahí tenía una recomendación, po. Ah, sí, pues Lucy in the eso. Sky, muy ridícula. Y está en Netflix, son 27 capítulos y de verdad que vale la pena en todos sus capítulos. Me gustó y probablemente en unos 8 años más me la repita. Esas son mis recomendaciones. Y eso sería todo entonces. Oye, en lo que queremos pasar a algo, porque, bueno, invitamos al Ángelo en este bloque, porque ahí está el Ángelo. Porque tenemos que decir que el Iñaki termina su participación en este podcast. No sabemos si definitivamente, no sabemos si por un periodo, está con muchas cosas en su vida, entonces no es tiempo como para dedicarlo al podcast, tiene que ahí dedicar el tiempo a algunas cosas que tiene pendientes y no sé, en realidad no quiero decir nada como para irme en la personal, pero eso, la cosa es que no sé si es definitivamente o por un tiempo, yo creo que ni él lo sabe, ¿lo sabí? No, yo creo que yo pretendo volver, pero no sé cuándo eso puede hacer, entonces Claro. no podría decir nada. Probablemente cuando pretenda volver va a ser papá y ahí va a cagar de nuevo y todo. Entonces, Claro. es como el personaje de Cine Toque. Claro, Así que va a ir buscando como la forma de volver al podcast, pero al final van a pasar los años y nunca va a volver. como lo siento chicos, tengo que hacer mi obra. Claro. No lo entenderían. Así que eso, pues bueno, está el Ángelo acá para que lo podamos Sí. despedir todo como corresponde. Ahora va un clip con los mejores momentos Con las mejores sinopsis de Iñaki. And everybody heard. Bueno, yo quiero agradecer a las personas que escucharon. Bueno, gracias por venir, Ángelo. Gracias por despedirme en público. Si te ¿Dónde no? extrañaremos, vuelve pronto a acompañarnos. Sí. Vean estas películas. Yo creo que lo extrañaremos. que puede hacer cualquier persona para honrar mi partida es ver las dos películas que sugerí hoy. Ángelo, no sé si las viste, pero podrías hacerlo. Hay una que no he visto, Ya, po. que es creo que la más importante creo para ti, Margaret. O sea, todavía no Sí. la veo. Ya, bueno. Así que Así voy a que- verla para escuchar este capítulo en el que no Yo estuve, creo pero ahora porque estoy. las palabras se las lleva el viento, pero las acciones son importantes. Weón pesado, exigiendo weá en su partida. Así Y que creo que bueno, No, pero así me obligo a escuchar este capítulo. Si yo escucho los que hacen ustedes tres, así que la voy a ver. Eso. Ojalá yo por te mi recuerdes. parte y a nombre de todo Humo Negro quiero agradecerle al Iñaki por todo el tiempo, por toda la disposición que ha tenido con el podcast, cuando lo hacíamos presencial, los medios piques que había que pegarse y todo eso. Y eso, pues Iñaki, ojalá podáis volver, pero si no volví, ojalá sea por algo mucho mejor para ti y eso. Oh, gracias, qué lindas palabras, no me esperaba esto, me pone muy incómodo. Y espero volver y también, si no, mi presencia vivirá en el Simón, a quien traje a compartir con ustedes. Sí, eso es un dato No se vaya. importante. Yo no estaría acá si no fuera por Don Iñaki, así que muchísimas gracias por meterme Sí. forzosamente a esta familia. Sí, ahora no te puedes ir porque estás a cargo de nosotros dos, estás representando. Ya, eso, bueno. Oye, ya, Iñaki, hay muchas despide Ya. tú el programa, pues. Eso, bueno, agradecerles a todos, todas, todes, sean quienes sean los que nos llegaron a esta parte, gracias. Gracias a ustedes también, gracias a Rock the Food que nos alimentó y sigan viendo muchas películas y ojalá estas dos les gusten. Adiós.